¿Sabes qué es lo que hace realmente único a Avatar? Que cada vez que James Cameron estrena una nueva película, no solo nos cuenta una historia, reinventa la tecnología que se usa para contarlas. Lo que ayer parecía imposible, hoy es el nuevo estándar. En este vídeo no vamos a hablar únicamente de los efectos visuales, sino de cómo es posible que una saga entera siga cambiando el modo de hacer cine entrega tras entrega. Y de por qué esta tercera película, Fuego y Ceniza, llega en un momento crucial para la industria, en el que el mal uso de la IA y la producción en masa de contenido con tiempos muy limitados está haciendo que el CGI se asocie a un recurso fácil y a resultados cutres. Y sin embargo, Cameron no deja de subir el listón de calidad en sus VFX. Pero la gran pregunta ¿es esto suficiente para considerarlas buenas películas? Me llamo Tania, soy artista de efectos visuales y prepara tus palomitas porque comenzamos. Antes de la primera película de Avatar en 2009 ya se habían producido imágenes espectaculares en CGI. El Señor de los Anillos, Piratas del Caribe o Matrix son ejemplos punteros de hasta dónde se podía llegar creando imágenes por ordenador. Pero había un límite claro. La gran mayoría de personajes digitales apenas podían transmitir emociones profundas. Sus gestos eran mecánicos y combinarlos con acción real era un desafío constante. Si alguna vez viste un personaje digital que parecía raro o poco natural, eso era lo que los artistas llamaban el valle inquietante, y a veces sigue pasando a día de hoy. Los sistemas de captura de movimiento no eran tan avanzados en aquel entonces. De hecho, el propio James Cameron ha mencionado que él ya tenía en su cabeza la idea de Avatar incluso antes de hacer Titanic, pero tuvo que esperar hasta 2005 para que la tecnología le permitiese crear lo que él quería con el realismo que él quería. Aún así, tuvieron que desarrollar por sí mismos nuevas herramientas que no existían hasta la fecha. Fabricaron cascos con cámaras integradas frente a los rostros de los actores, capaces de capturar cada gesto, cejas, párpados, tensión de los labios, movimientos oculares, y esto sentó un precedente que ha sido utilizado desde entonces en muchísimas producciones como El Hobbit o El Planeta de los Simios. Otra revolución fue la cámara virtual, que permitía a Cameron mover las cámaras digitales como si estuviera en un set físico, y así poder cuadrar mejor los planos o visualizar escenas completas antes de la filmación. Además, otro punto importantísimo es que antes del 2009 el 3D se veía a menudo como un truco, un simple efecto de profundidad añadido. Pero Avatar integró el 3D desde el principio, teniendo en cuenta la profundidad, el volumen y las escalas, para meter al espectador dentro de Pandora. De hecho, déjame en comentarios si viste Avatar en el cine y dime si lo hiciste en formato tradicional o si la viste en 3D. Por todo esto y más, Avatar se convirtió en un catalizador de la innovación. Cameron quería mostrarnos cómo un mundo que todavía no éramos capaces de imaginar cobraba vida. Avatar se convirtió en la película más taquillera de la historia del cine. James Cameron lo había conseguido. Y de repente... O sea, si Avatar ya era increíble, el amigo Cameron quería hacer algo todavía más grande. Así que se propuso redefinir todo lo que creíamos posible en cuanto a VFX bajo el agua. Y para ello, antes había que resolver un problema enorme: hacer que la interacción de los actores con un entorno acuático digital se sintiera natural, creíble y emocional. Pero antes de seguir, si te está gustando el vídeo, te pido que por favor dejes un buen like y te suscribas, que me ayudarías mucho. Ahora sí, sigamos. En la primera película, toda la captura de movimiento se realizó en tierra firme, incluso cuando los personajes se encontraban en el agua. Y esto para el director se veía fingido y los resultados no eran lo suficientemente fieles a la realidad. De hecho, a pesar de que hemos visto que muchas otras producciones presumían en su momento de sus resultados en cuanto a efectos visuales subacuáticos, con el paso de los años hemos visto que en realidad no se veían tan bien. Y eso en una película de James Cameron no podía pasar.
Así que, a diferencia de su predecesora, Avatar 2 iba a filmar todas sus secuencias subacuáticas con los actores sumergidos de verdad. Pero claro, esto suponía un desafío técnico increíble, ya que los marcadores de los trajes de captura de movimiento no servían bajo el agua, ya que la luz refracta de una forma totalmente imprevisible cuando se está sumergido. Para solucionarlo, Cameron tuvo que retroceder 20 años y rescatar una técnica que había usado en su película The Abyss, solo que esta vez la perfeccionaría. Lo que hicieron fue llenar el tanque en el que se sumergían los actores, que ojito al tanque, casi 1000 toneladas de agua soportaba. Total, que cubrieron la superficie del agua del tanque con pelotas de ping-pong para que la luz refractara de una forma más adecuada. Y así los marcadores de los trajes pudieron capturar el movimiento correctamente. Mención especial aquí para los actores que estuvieron entrenando durante 6 meses para ser capaces de aguantar la respiración el tiempo necesario para grabar. Y sobre todo un aplauso a Kate Winslet, que se lo tomó tan en serio que llegó a romper un récord mundial y se convirtió en la primera actriz en llegar a grabar 7 minutos sin respirar bajo el agua. Te quiero, Kate, eres la mejor. Estoy segura que después de esto, la próxima vez ya no necesitarás la tabla. El hecho de tener a los actores sumergidos hacía que todo se viera más verosímil, ya que sus movimientos eran más lentos y sus caras se deformaban de una manera diferente. Y para captar todo ese detalle extra, se mejoró el sistema de captura facial. Se incorporó algo nuevo, algo que James Cameron ya había implementado en la película Alita: Ángel de Combate. Esta mejora consistía en añadir una segunda cámara al casco que utilizaban los actores. De esta forma, capturarían mejor la profundidad de los movimientos faciales. Cada pequeña respiración de los actores producía microburbujas que debían ser simuladas digitalmente. Y el hecho de tenerlas filmadas ayudó mucho a los artistas de VFX a hacer su trabajo y conseguir unos resultados mucho más realistas. Y es que una de las mayores innovaciones de Avatar 2 es cómo el agua se convierte en un personaje más. La simulación de fluidos incluye corrientes, espumas, salpicaduras y refracción volumétrica. Tan buenos fueron los resultados que internet se llenó de expertos que analizaban las escenas con el máximo detalle y muchos afirmaban que todo se veía demasiado realista, como para no ser real. Pero nada más lejos, Avatar 2 es la prueba de que a día de hoy los artistas de VFX podemos hacer que el CGI se vea tan realista que ya no sepamos distinguir lo que es real de lo que no. Pero entonces, ¿por qué la mayoría de producciones actuales se ven tan horribles? Enseguida nos ponemos con eso. Pero antes... Si con Avatar 2 ya pensabas que era imposible mejorar el CGI, agárrate porque a James Cameron no se le puede parar. En Avatar 2 se centró en crear los mejores efectos de agua y fluidos nunca antes vistos. Y ahora con Avatar 3 pretende hacer lo mismo, pero con el fuego. Y si te preguntas ¿de dónde viene esta obsesión de James Cameron por tener los mejores efectos visuales? Resulta que el tío, cuando trabajaba de camionero, sí, de camionero, y tenía algún rato libre, se escapaba a la biblioteca y devoraba todos los libros y tesis que encontraba sobre los efectos visuales de la época. Había quedado tan maravillado después de ver Star Wars y 2001, una odisea en el espacio, que cuando consiguió hacerse con una cámara de 16 milímetros, empezó a crear sus propios efectos caseros. Y ese chavalín que hacía efectos en su casa se convirtió en el director de las películas con mejores efectos visuales de la historia. Tanto Avatar como Avatar: El sentido del agua ganaron los Oscar en esa categoría. Y así llegamos a Avatar: Fuego y Ceniza. En Avatar 3 nos movemos a territorios más agresivos: fuego, ceniza, calor, aire distorsionado, un infierno visual y técnico. Y aquí es donde Weta, la principal empresa encargada de los efectos visuales de Avatar, vuelve a hacer lo que mejor sabe: crear herramientas que ni existían porque nadie había necesitado algo tan complejo.
Pero es que lo más difícil no es simular el fuego o la ceniza, lo realmente complicado es que todo eso reaccione con los personajes con el nivel de realismo que exige el director. La tecnología no solo debe brillar, debe acompañar emocionalmente. El fuego ya no es un efecto de fondo, es parte de la historia. Las nuevas técnicas permiten controlar la intensidad del fuego en función del arco emocional de la escena o modificar la densidad del humo para reforzar tensión o alivio. Pero no todo es intención narrativa, también hay atención al detalle. Si en la anterior película tenían que pelearse con cómo refractaba la luz a través del agua, ahora deben entender cómo funciona una luz tan oscilante como la del fuego al interactuar con la piel. Para ello, no solo han mejorado los shaders y materiales de la piel, también han incrementado el número de polígonos de los modelos faciales. Ahora son capaces de capturar microgestos que antes eran invisibles para el sistema. En palabras del propio James Cameron, si el público no siente lo que sienten mis personajes, la tecnología no sirve para nada. Pero Avatar 3 no solo quiere mejorar la calidad de la imagen, quiere cambiar cómo se rueda una superproducción. Por primera vez en la saga, Cameron ha podido ver una versión casi final de Pandora durante el rodaje. Esto facilita mucho el trabajo del director y de los supervisores de VFX. Así que el tiempo real ya no es solo para videojuegos. Con Avatar 3 llega al cine de forma seria y cambia la manera de narrar. El propósito de Avatar 3, según Cameron, es derribar la última barrera que queda. Que el espectador no piense en efectos visuales, que solo vea personajes, emociones y un mundo creíble. Porque esta película representa una paradoja preciosa. Cuanto más avanza la tecnología, más invisible quiere ser. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Puede una película sostenerse solo por sus avances técnicos? ¿Es esto suficiente para considerar la saga de Avatar como buenas películas? A pesar de que todo el mundo ha visto Avatar, muchísima gente dice que no le gusta o que simplemente les da igual. Y la mayoría coinciden en que la historia no les termina de llegar. No les parece lo suficientemente interesante. Es algo que ya se ha visto. Y sus personajes no son nada memorables. De hecho, casi nadie recuerda ni siquiera el nombre del protagonista, que por cierto es Jake Sully. Porque sí, puedes crear el océano digital más espectacular del mundo, pero si la historia está vacía, el espectador promedio no entiende de tecnicismos, no sabe lo que cuesta simular un fuego. Pero es que no hace falta. Lo que sí sabe es si un personaje le conmueve, le inspira, le hace llorar o reír. La tecnología más avanzada del planeta no sirve si no está al servicio de eso. Pero Cameron es muy consciente de esto y es aquí donde hace su jugada maestra. No innova por innovar, innova para poder contar historias que antes no podía contar. En la primera película, el avance permitió que la empatía se trasladara a cuerpos completamente digitales. En la segunda, la exploración submarina reforzó el tema central de la conexión con la naturaleza. Y en la tercera, el fuego y la ceniza actúan como símbolo de un conflicto interno y espiritual. Y aquí está la clave. La tecnología de Avatar no está hecha para impresionar, está hecha para emocionar. Pero ahora llega la parte delicada. Estamos en una época en la que se acelera la producción, se recortan los tiempos y los equipos. Y todo esto se traduce en superproducciones con VFX poco pulidos o directamente lamentables. Y esto ha provocado algo grave. El público ha empezado a desconfiar del CGI. Ha empezado a verlo como un recurso cutre, vago y barato. CGI is for losers. Pero no porque la tecnología sea mala, sino porque el uso que se le está dando es apresurado y sin una intención artística clara. Lo único que se persigue es generar y generar más contenido para que no dejemos de consumir y así ganar más y más y más dinero. Y ahí es donde Avatar marca la diferencia. No porque sea mejor, sino porque se toma su tiempo. Avatar no toma atajos, no se hace para cumplir plazos imposibles. Se hace con un propósito. Sí, Cameron tarda una década entre peli y peli, pero oye,
la espera le cunde. Entonces, ¿todo esto hace que Avatar sea una buena saga? Antes de daros mi opinión, decidme en comentarios qué opináis vosotros. Para mí, ninguna película es perfecta, ni siquiera cuando tiene la tecnología más avanzada de la industria detrás. Para algunos, la narrativa de Avatar puede ser sencilla o demasiado arquetípica. Para otros, es precisamente esa sencillez lo que la hace universal. Pero lo que no se puede negar es esto. Avatar demuestra que los efectos visuales pueden ser arte, pueden ser emoción y pueden ser cine. Y sobre todo demuestra lo que somos capaces de hacer con la tecnología. El CGI no ha muerto y no resta humanidad, la potencia, si se usa como es debido y con una intención. Avatar es la prueba viviente de que la técnica y la emoción no son opuestos, son dos caras de la misma moneda. Y si Avatar 3 logra unirlas mejor que nunca, entonces sí, Cameron habrá cambiado el cine otra vez. Chao.